Una vez más, creemos que es necesario recalcar el concepto básico y fundamental. República. Y sí, en este país en donde los errores se cometen cada día, un país en donde no se aprende de la historia, tampoco se estudia, al parecer muy poca gente estudia y hay que explicar las cosas una y otra vez para no olvidarnos. Los argentinos tenemos mala memoria en muchas cosas. Entonces, vamos a repasar el concepto de república en este editorial. República, palabra que proviene del latín y está compuesta por res, que quiere decir cosa, y publica, que quiere decir de todos. Así, república significa cosa de todos. Es un gobierno que pertenece a todos. Y si todos deben vivir juntos, todos deben respetarse en su comportamiento social. Por ello, se fundamenta en un contrato social llamado ley y cuya normativa todos deben respetar. Una forma de gobierno republicano tiene las siguientes características. 1. Representación. El pueblo no gobierna de manera directa, sino por medio de sus representantes, que son elegidos por el voto popular. 2. Periodicidad o renovación de los gobernantes. Estos, los gobernantes, deben ser cambiados luego de transcurrido un tiempo. Responsabilidad. Los funcionarios públicos son responsables de los actos que realizan. Si comete un delito, debe responder por él mismo. Otra característica es división del poder, para evitar su acumulación por parte de unas pocas personas. El poder se divide en legislativo, que es el poder que hace la ley, ejecutivo, que es el poder que hace cumplir la ley, y judicial, que es el que juzga con la ley. Otra característica es publicidad de los actos de gobierno. Como el gobierno es de todos, los actos de gobierno deben ser públicos y conocidos por todos. A nivel municipal, provincial y nacional, existe lo que se llama boletín oficial, que todos los ciudadanos deberían consultar. Otra característica, libertad de expresión. Todas las personas tienen derecho a expresar sus ideas libremente, sean a favor o en contra de los gobernantes. Otra característica, respeto a los derechos individuales. Las personas tienen derechos que el Estado no puede contradecir ni avasallar. Otra característica, igualdad de los habitantes ante la ley. Todos los habitantes son iguales en derechos y obligaciones. Nadie es más que otro y no existen prerrogativas de ningún tipo. Nadie es más que otro por haber nacido en determinada familia, tener más o menos dinero, ser de una determinada religión o color de piel, o incluso sexo. Otra característica, soberanía del pueblo. El poder es del pueblo y éste lo representa a través del voto, peticiones y delegándolo a sus representantes.
El poder es dividido para evitar su concentración en pocas manos y para que se realice un control más eficaz en resguardo de los derechos del pueblo. El desconocimiento por parte de la gente de este concepto central de república para la vida social y política ha ocasionado en muchos países que se vote por propuestas autoritarias lindantes con el totalitarismo y que muchas veces se convirtieron en dictatoriales. Y esto es grave porque hace ya más de 2500 años que estos temas son parte de la cultura. Por ejemplo, en la antigua Grecia, Platón y Aristóteles ya explicaban esto. Por ejemplo, Aristóteles nos decía que los fines supremos de las formas de gobierno deben ser: 1. La libertad, igualdad. Solo somos iguales entre nosotros siendo libres. 2. La realización de la justicia y del bien común. 3. La realización plena del desarrollo de las capacidades cognitivas humanas. Entonces, la pregunta incómoda es: ¿por qué muchísima gente en la República Argentina no conoce esto? ¿Qué pasa en las familias y en las escuelas secundarias y con sus docentes que no lo enseñan? ¿Quedó claro? Porque he tenido que volver a explicar este concepto para dejar bien aclarado que no puede ser que todavía, estando en pleno siglo XXI, tengamos en este país expresiones desde partidos políticos, instituciones como los sindicatos y de parte de muchos ciudadanos, expresiones que llaman a voltear a un gobierno, a hacer un golpe, que no hay ninguna posibilidad de que eso se pueda producir, pero lo hacen en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los diarios, bueno, no en todos, pero en algunos. Y hay mucha gente que expresa que hay que sacar a un gobierno que no le gusta, o incluso porque ignora lo que hace, y como es una persona que adhiere a otro partido político, entonces no lo quiere al que está gobernando, que ganó las elecciones, y no entiende esa persona que hay que respetar el voto popular. Por ejemplo, este gobierno tiene 4 años que cumplir de acuerdo con lo que dicta la Constitución Nacional. Pero bueno, ya conocemos que en este país hay gente que no acepta que gobierne otro que no sea de su propio partido. Y entonces permanentemente está dele poner palos en la rueda, como se dice popularmente, creando problemas donde no los hay, inventando otros. Y en vez de por ahí, si no te gusta, te callás la boca y te aguantás, como otros se aguantaron al gobierno que vos aceptabas y votabas. Y bueno, entonces empiezan con el fogoneo de voltear al gobierno, de otro 2001, de sacar al gobierno antes de tiempo, de chicanear si no se puede para poder ganar una elección en la próxima vez que se vote. Y ese tipo de cuestiones no corresponden. Otra faceta de esto es que la República, por más que se cumplan casi todos estos puntos, no existe si la justicia no funciona como corresponde. El Poder Judicial es central, porque si no fallan como corresponde de acuerdo con la ley, sino que lo hacen por preferencias políticas o por algún sobrecito que hay dando vuelta por ahí, entonces no se cumple la igualdad ante la ley y se cae todo.
todo se cae. La justicia es como si fuese el corazón de la República. Por eso en este programa le damos mucha bolilla, le damos mucha importancia, lo tenemos siempre presente a todo lo que pasa en el ámbito judicial, remarcando las cosas buenas, remarcando las cosas malas, haciendo propuestas, explicando qué es lo que pasa y por qué. Y esto es debido a que la justicia es y debe ser siempre la que garantice el ejercicio pleno de la ciudadanía, que se cumplan los preceptos de la Constitución Nacional, de las leyes vigentes, la división del poder, que se cumpla la igualdad de todos ante la ley. Y lo vamos a seguir repitiendo sin cansancio. Esto no cansa, porque es algo que todos debemos aprender. Si no se aceptan las reglas puestas por toda la sociedad, entramos en lo que se conoce como anomia. Y la anomia social es ya directamente la muerte de la República. Es el tocar fondo, es el pudrir todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde Radio City en su frecuencia 88.7 MHz, desde la ciudad de San Nicolás, de la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina. Se Pudrió Todo tiene sitio web o bitácora o blog, donde se encuentran los audios de los programas anteriores. Además, hay documentos e informes en forma escrita para consultar sobre los temas que tratamos en el programa. También hay una selección de sitios web donde se puede consultar información. Su dirección es sepudriotodo887.blogspot.com.ar. Además, nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Google+, YouTube, y si nos quieren enviar mensajes, pueden hacerlo por correo electrónico. Su dirección es sepudriotodo887@gmail.com. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde San Nicolás para toda la zona de influencia, y nos vamos rapidito para la provincia de Buenos Aires, porque hay una buena noticia. En la provincia de Buenos Aires registraron la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia. ¿Qué tal? Muy buena noticia, hemos mejorado mucho en este tema entonces. El gobierno de María Eugenia Vidal informó que el año pasado registró la tasa de mortalidad infantil más baja de toda la historia de lo que se viene midiendo. Fallecieron 9,5 bebés cada 1000 nacidos vivos en la provincia de Buenos Aires. En 2007 habían sumado 13,5. Esto es como para comparar y tener una idea, ¿no es cierto? Entonces, el ministro de Salud, Scarsi, explicó que entre las causas más frecuentes de la mortalidad infantil se encuentran el bajo peso del recién nacido y el nacimiento prematuro. Recordó que una madre embarazada puede hacer su primera consulta en los centros de atención primaria de la salud, cuyo personal fue especialmente capacitado por el ministerio, lugar donde se deriva a las futuras mamás a través de corredores sanitarios, según la dificultad de cada caso.
Si un embarazo tiene posibilidad de ser riesgoso, es derivado a un hospital provincial con maternidad de alta complejidad. En el caso de los bebés prematuros, se realiza un seguimiento durante los primeros 6 meses de vida. Eso dijo el ministro Scarsi, y reveló que solo el 20% de los nacidos tiene algún tipo de riesgo de vida. Bueno, al menos tenemos una buena noticia dentro de lo que es lo malo del fallecimiento de un bebé que no pasa el nacimiento. Y ayer comentamos que Vidal, a pesar de todavía no haber llegado a un acuerdo con los sindicatos docentes sobre la paritaria salarial, está pagando a cuenta de la misma sumas de actualización salarial a los docentes retroactivas a enero. Además, ayer anunció que en junio habrá un 2% más que se suma a las cifras que ya se están pagando, y además 1.000 pesos por presentismo a los docentes que no hayan faltado. ¿Qué pasó con estos anuncios? El Frente de Unidad Docente Bonaerense realizó una conferencia de prensa en Mar del Plata y allí dijeron que están en desacuerdo con que a los docentes se les esté pagando el presentismo y los adelantos a cuentas de la firma de la paritaria. Es decir, los sindicatos están en contra de que se les aumente a los docentes. Además, anunciaron paro y movilización para el próximo 22 y 23 de mayo. De nuestra parte diremos lo siguiente: queda cada vez más en claro que el no haber aceptado firmar la paritaria salarial por parte del Frente de Unidad Docente Bonaerense solo es porque quieren crear otro conflicto para crearle problemas al gobierno, como tantos otros frentes de conflicto que van abriendo todos los días. De otra manera, no se explica que los que dicen defender a los docentes estén en contra de que se les paguen los reajustes mientras siguen las tratativas para lograr un acuerdo final. Pasado en limpio, les molesta que los docentes cobren aumentos. ¿Y por qué? Porque los deja en evidencia en que no les interesa mejorar el salario docente y que solo fomentan el conflicto por motivos políticos. Recordemos lo siguiente: la propuesta de provincia es ir pagando aumentos escalonados a partir de un piso del 15%, más actualización de ese porcentaje a partir de septiembre de acuerdo a cómo vaya la inflación. Y bueno, así estamos. Mientras haya docentes que le hagan caso a los sindicatos solo por cuestiones de adherencias políticas, el tema de la educación va a seguir en terapia intensiva. Y ahora pasamos a algo que es realmente inconcebible. Claro, porque después la gente de este sindicato que voy a nombrar ahora se me enoja, pero muchachos, son ustedes los que dan letra. No se enojen. Ustedes tienen a estos sindicalistas ahí arriba. Cualquier cosa, fíjense en la próxima elección interna que tengan, a ver si los sacan y meten a otra gente. Y así no me dan letra. Resulta que un dirigente de ATE, llamado Jorge Marillán, amenazó a los legisladores provinciales que están analizando el proyecto del convenio colectivo de trabajo de salud. Leo su amenaza proferida en su cuenta de Twitter. Cito: aviso, los diputados que voten contra la CCT de salud van a votar por primera vez en la historia un paro de estatales. Donde vayan, los iremos a buscar, sean del FIT, MPN, Cambiemos, PJ, de
Río Seco y de quién sean los balazos que recibieron los trabajadores, no se los vamos a regalar. Además de estar plagado de falta de ortografía, parece que este es otro alumno de Baradel. Ahora, ¿no hay un fiscal que tome cartas en el asunto en este tipo de cuestiones? Porque todos los días gente con su nombre y apellido desde sus cuentas personales hace amenazas, llamados a golpes de Estado. Todo eso es tipificado por el Código Penal. Y no pasa nada. ¡Qué país generoso! Y nosotros hemos recibido algunas críticas de oyentes a través de mensajes por correo y también en forma privada por lo que hemos dicho sobre el gasto social el día de ayer y consideraciones hechas sobre los movimientos sociales que en forma permanente cortan calles, avenidas, accesos, etc. A pesar que cobran del Estado asignaciones para no trabajar y no buscan trabajo, no les interesa tenerlo. Por este asunto es que ahora pasaremos un aviso. La provincia de Buenos Aires tiene un sitio web que se llama Portal Empleo, cuya dirección es www.portalempleo.govcorta.ar. Allí se publican ofertas de empleo de empresas de todo tipo. También se puede cargar el currículum vitae por parte de los que buscan trabajo. Hay consejos para la búsqueda laboral. Se publican sitios donde hay capacitaciones para el empleo. Tienen todo servido en bandeja. ¿Qué más quieren? Y acá está el asunto. Porque no es qué más quieren si todo lo tienen servido en bandeja. El asunto es que no les interesa conseguir trabajo. Solo quieren aumento en la cantidad de planes y también del dinero que reciben por cada plan. Es algo inconcebible y encima que tenemos que ir al FMI para asegurar el financiamiento para que los planeros sigan cobrando, estos tipos hacen manifestaciones, cortan calles, rutas y avenidas, complicándole la vida a los que sí trabajan, protestando contra el FMI. Es una contradicción. Se va al FMI para asegurarles que ustedes sigan cobrando. Repito, inconcebible. Pusimos la dirección de ese portal empleo en nuestro sitio web para aquellos a los que sí les interese conseguir trabajo. Hay miles de ofertas. Y finalizando voy a decir lo siguiente, y si no gusta, que no guste. En televisión, en radio y en las redes sociales se ve claramente que publica cuando se acercan a la gente acampando. En este caso de anoche, en el Obelisco, por ejemplo, y le preguntan qué hacen allí, por qué están acampando. Contestan que no saben, que están allí porque los llevaron. Otros no quieren hablar y uno hasta fue a pedir permiso a los punteros para ver si podía hablar con A24. Es gente que no tiene idea de por qué va. Son arriados. Encima de esa parte de la realidad, en América TV anoche se acercó el periodista estando en vivo a uno de los acampantes en el Obelisco. Traduzco aquí el diálogo que se produjo para contarles. El periodista pregunta, ¿por qué están acampando en el Obelisco? Para ponerle un freno al ajuste de Macri. Así no se puede seguir. ¿Tiene trabajo? Me pagan 7.600 pesos de un plan social. ¿Usted es argentino? No, boliviano.
Listo. Cerremos todo. Los argentinos no damos más de pelotudos. Ministra Carolina Stanley, es una vergüenza lo que está pasando. Miles de personas cobran del Estado todos los meses por hacer nada. No trabajan ni dan contraprestación de nada y encima cortan calles y le hacen la vida imposible a los que realmente trabajan y pagan sus impuestos para que estos que cortan y se manifiestan sigan viviendo de arriba. En ningún lugar del mundo, repito, en ningún lugar del mundo se vive una situación como esta. Es demencial. Paren este desquicio. ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Y otra cuestión vergonzosa, pero ya pasando al nivel nacional, resulta que la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba resolvió por mayoría confirmar el procesamiento del expresidente Tío Carlos, digámosle, el sultán de Anillaco. No lo quiero nombrar, a ver si se corta la transmisión o se prende fuego la radio. Quien está acusado en la causa por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, ocurrida en 1995. En el fallo, el juzgado pidió que se lo investigue como autor mediato y no como instigador de estrago doloso agravado por la muerte de personas. Estamos en el 2018, esto ocurrió en 1995, hace 23 años. Y recién hoy, 17 de mayo del 2018, la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento de este personaje. ¿Se entiende? 23 años. ¿A dónde vamos a ir a parar? Y encima me encuentro con algo que es de no creer. Es de no creer. Mami, le digo mami porque ella misma en una cadena nacional dijo que se sentía la madre de todos los argentinos. La caradurez al palo de Cristina Fernández de Kirchner está peleando en la justicia para cobrar 2 jubilaciones de privilegio al mismo tiempo. Una por ser expresidente y la otra una pensión de su marido Néstor Kirchner, ya fallecido. Algo que está prohibido por ley, no puede cobrar 2 al mismo tiempo. En el 2016 se le suspendió el pago de la asignación de expresidente porque ya cobraba la de Néstor y ella eligió una de las 2. Eligió la otra porque son unos pesos más. Pero en realidad cada una ronda los 180.000 pesos mensuales. ¿Será que tiene problemas para pagar la tarifa de electricidad y no la alcanza? ¡Por Dios! Claro, después dice que se preocupa por los pobres, pobrecitos. Sí, dejó 30,3% de pobre cuando se fue. Por Dios. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, para toda la zona de influencia. Y ya en el ámbito nacional, tenemos varios temas que pueden ser de interés. Tenemos varias cositas y vamos a volver a pasar el informe sobre las offshore, porque parece que ni siquiera el Papa se enteró de qué es lo que son las offshore, porque, bueno, ya vamos a ver más adelante qué pasó con el Papa y las offshore. Ayer el presidente Macri dio una conferencia de prensa. Aclaro para los que no tienen muy en claro qué significa.
El presidente realiza una evaluación de la situación del país y luego contesta preguntas de los periodistas. ¿Y qué fue lo que dijo? Muchas cosas, pero hay algo central y es la actitud que mostró ayer de haber aceptado realizar una autocrítica. Sí, dijo que se equivocaron en algunas cuestiones y que serán corregidas. Sí, hizo una autocrítica y es de destacar al menos esa actitud de hacerla, porque en mi vida, y miren que soy viejito, tengo 58 pirulitos, jamás escuché a un presidente decir que hubo equivocaciones en sus decisiones. Al menos en esa actitud veo algo positivo, por lo menos hay. Después podemos discutir todo lo demás, no hay problema. Pero además pidió responsabilidad a la oposición para poder reducir el déficit fiscal, porque acá el asunto es que el déficit no es solamente del gobierno nacional o del ámbito nacional o de la administración nacional. En el déficit también se cuentan las cuentas provinciales y las municipales, y hay muchas provincias y miles de municipios que están en déficit. ¿Y cómo lo cubren? Pidiendo más plata. ¿Y esa plata quién la pone? Nosotros con los impuestos. Bueno, vamos a ver qué es lo que fue diciendo el presidente ayer. La autocrítica que me hago es que siempre he sido muy positivo. Tal vez puse metas demasiado optimistas para todos y no dijimos el diagnóstico duro. Y sí, Macri, esto es una de las cosas que se le ha venido diciendo desde hace mucho y que por lo menos el 11 de diciembre del 2015 debió haber dicho, miren, acá pasa esto, estamos quebrados. Lo que pasa es que también, ¿qué hubiera pasado si lo hubiese dicho, no? Bueno, pero eso ya no podemos decirlo, ya pasó, listo. Después dijo lo siguiente: le digo al Congreso, se aprobó un presupuesto meses atrás, es el presupuesto vigente. No se puede avanzar en una propuesta que destruye el presupuesto que se aprobó. Lógico. Y esto es lo que ya explicamos muchas veces en este programa. El aumento de tarifas ya se sabía que venía y fue aprobado por la oposición, que ahora, por una cuestión de tratar de desestabilizar al gobierno y así tener más oportunidades de volver al gobierno ganando elecciones o volteándolo antes de tiempo, hace operetas, circo, y la oposición aceptó y votó por el aumento de tarifas y ahora presenta otro proyecto contrario que dejaría la ley de presupuesto vigente en un tacho de basura, al igual que las cuentas públicas. Son unos crápulas. Vamos a otra cosa que dijo el presidente. Estas tarifas no son carísimas. Pagamos hasta 1/3 de lo que pagan nuestros hermanos en países limítrofes. Tenemos que mejorar los niveles de consumo, estamos consumiendo más que los uruguayos. Ahí tenemos mucho que mejorar. Si reducimos el consumo, siendo inteligentes, solidarios, van a bajar las facturas. Y de nuestra parte agregamos lo siguiente. En las redes sociales, durante las últimas 3 semanas, mucha gente publicó las boletas que les llegaban y los valores no son los que dice la oposición. Es más, les cuento mi caso. Ayer me llegó la boleta de electricidad. No solo no es un disparate, porque me llegó menos de 1.000 pesos, sino que además me vinieron 500 pesos menos que la anterior. Otra cosa que dijo el presidente: podemos ir al fondo, por el Fondo Monetario Internacional, porque no tenemos nada que ocultar.
Pueden venir, revisar lo que hacemos. Toda la información en este gobierno es transparente. Acá no hay gente que se lleva bolsos a conventos. Acá las cosas están sobre la mesa. Por eso no nos molesta que vengan a ver cómo va nuestra economía. Y agrego algo, esto de mi parte: cualquier ciudadano, usted, yo, el vecino, puede consultar vía internet los datos actualizados día a día de los números del país. Algo que solo existe en muy pocos países desarrollados. La dirección para ver todos estos datos las tienen en nuestro sitio web sepudriotodo887.blogspot.com.ar. Ahí entra en la sección sitios web y va a ver que tiene las direcciones para acceder a los datos actualizados al día. Claro, mucha gente capaz que ni lo sabe y entonces repite cosas que no son, pero bueno, vamos a ir viendo. Por eso, desde Se Pudrió Todo, hicimos muchas críticas a determinadas acciones del gobierno y dimos muchos datos porque los datos los publica el mismo gobierno. Otra cosa que dijo es: no siento que como sociedad podíamos afrontar un ajuste profundo desde el primer día como plantean algunos. Tampoco la otra locura que dice que está todo bárbaro y que podemos seguir con este déficit, que el desorden absoluto que nos lleva a una situación como Venezuela. Y bueno, y lógico. Pero es que, a ver, no se puede seguir con este nivel de déficit. Es más, no se puede seguir con ningún nivel de déficit. Hay que tener déficit cero y, si es posible, superávit fiscal. Otra cosa que dijo es: claramente lo que pasó estas semanas es que el mundo decidió que la velocidad con la que nos comprometimos a reducir el déficit fiscal no alcanza, por lo que tenemos que acelerar. Bueno, precisamente. Y esto es lo que muchos veníamos diciéndole al gobierno. El déficit fiscal ya debería haberse bajado. Y si no se bajó antes en gran medida, porque bajó muy poco, bueno, que a partir de ahora se baje, en serio. Otra cosa que dijo es: los argentinos ya pagamos los impuestos más altos de América Latina. Muchos impuestos que dañan la producción, como han sido las retenciones. Un impuesto muy nocivo para la economía. Ningún país del mundo cobra impuestos a los que exportan. Me sorprende que vuelvo a escuchar como alternativa restablecer retenciones, que ya vimos que no funcionan. Y acá les doy un dato. La oposición dice muy ignorantemente que no se debieron sacar las retenciones a la explotación minera. Miren los datos que les doy en este momento. Por quitar las retenciones a las mineras, el Estado Nacional no cobró 42 millones de dólares. ¿Perdimos? Nada que ver. Ganamos. ¿Saben por qué? Porque al bajar las retenciones, las mineras pudieron producir más y en impuestos más sus exportaciones le pagaron al Estado más de 560 millones de dólares. Es una cuenta tan simple, tan básica, que da mucha bronca que salgan a mentir descaradamente. Miren, se la hago yo. 560 menos 40 son 520 millones de dólares de ganancia. Pero además hay otra cuestión que ya hemos dicho incansablemente. Las retenciones son un robo, son ilegales e inconstitucionales, porque alguien que está produciendo y exportando ya está pagando impuestos.
Y sobre esos impuestos le meten algo que dicen retenciones. Fíjense que ni siquiera le dicen impuesto de esto o del otro. No le dicen impuesto. Claro, porque es ilegal, es inconstitucional, no se puede hacer eso. Las empresas ya están pagando impuestos y están pagando los impuestos más altos del mundo. Dejen de mentir. Oposición, dejen de mentir. Y adherentes a justamente esas posiciones, pónganse a estudiar. No sigan repitiendo como lorito, ¡ay, porque le sacó las retenciones! No hagan eso, porque sacan a pasear su ignorancia. Estudien, lean. Y luego del presidente Macri, habló el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Sí, ese del apellido imposible de escribir. Mire, traté 10 veces, es imposible. Bueno, ¿qué es lo que dijo? Y dio por superada este miércoles el episodio de volatilidad cambiaria de las últimas semanas y aseguró que ahora el foco es encauzar la inflación y que la de mayo será menor a la de abril, que midió 2,7%. Además, negó que el país haya sufrido una corrida cambiaria. ¿Usted le cree? Repetimos una vez más. Si no hay una baja total del déficit fiscal, los saltos los vamos a seguir teniendo en forma periódica. Bueno, y ahora volvemos con el tema de los camioneros. ¿Qué es lo que pasó? Y acá tengo dos noticias. ¿Se acuerdan que veníamos hablando desde la semana pasada, desde el jueves pasado, de las extorsiones de los camioneros del sindicato de camioneros hacia determinadas empresas? Dimos varias noticias, pasamos los audios de las escuchas. Bueno, ¿y ahora qué pasó? Allanaron la sede central de camioneros porque investigan maniobras extorsivas contra empresarios del transporte. El procedimiento se realiza a partir de un exhorto librado por el Juzgado de Garantías número 1 de Moreno, a cargo de Adriana Alicia Julián. La Fiscalía investiga denuncias presentadas contra representantes del sindicato respecto de maniobras extorsivas sufridas por empresarios del transporte, vinculadas al otorgamiento de habilitaciones para sus choferes. ¿Qué tal? Y encima de esto, a Moyano se le suma otra denuncia más, otro proceso más. Resulta que la Justicia Federal de Córdoba citó a Moyano a declarar por lavado de dinero. Es el juez federal Alejandro Sánchez Freitas que lo convocó para el día 31 de mayo. Es por una causa por lavado de dinero y defraudación vinculadas a operaciones de compra de terrenos en la localidad de La Falda, pagando 10 veces más de lo que realmente valían. Uno dirá, qué bolacero, mirá si va a andar pagando 10 veces más de lo que vale. No. Lo que pasa es que el asunto pasa por lo siguiente. Se investiga por sospechar que es lavado de dinero y devolución de favores. A ver, este es otro tipo de maniobras, como las que veíamos de los hoteles, de los casinos, de los negocios trucho y todo esto para lavar plata. Entonces, ahí viene el asunto. Si a mí Juancito me está debiendo plata, yo hago como que le vendo un lote que vale $5.000 en $50.000 y me devuelve la plata en forma subrepticia. Y bueno, así vamos nosotros, así vamos. El tema es que ya esta persona tiene que dar muchas explicaciones ante la justicia y son muchas las denuncias de transportistas, de empresas de transporte que permanentemente en los últimos años, y vaya a saber desde cuándo, reciben aprietes, amenazas, etcétera. Qué bárbaro, ¿eh?
Y ahora vamos a tocar otro ejemplo de cómo se manejan de mal muchos sindicatos. Nos vamos a referir al caso de Cresta Roja. Resumiendo, podríamos decir que en el 2014 esta empresa se presentó a concurso de acreedores. Desde entonces se encuentra en una grave situación económica y ha ido despidiendo trabajadores. En diciembre de 2015 estaba cerrada luego del desfalco y vaciamiento realizado por el dueño en complicidad con autoridades provinciales de Scioli, quien entregó a esa empresa 100 millones de pesos y hasta el día de hoy nadie sabe a dónde fue a parar ese dinero. Ese dinero se había entregado como parte de una ayuda de 200 millones en total que le iban a dar a Cresta Roja para que vuelva a operar, que pague los sueldos atrasados a los proveedores, etcétera. Bueno, no hicieron nada, no pagaron los sueldos, no pagaron los proveedores y esos 100 millones de pesos desaparecieron mágicamente. Al asumir Cambiemos, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, comenzó a ver qué pasaba. Y entonces llegó a algunos acuerdos, la empresa reincorporó a los despedidos y volvió a operar con normalidad. Pero los conflictos volvieron cuando los referentes sindicales de la izquierda y el peronismo combativo comenzaron a plantear más y más problemas. La empresa produjo menos, tuvo problemas serios en cumplir los contratos de abastecimiento y los fue perdiendo a esos contratos. Entonces, las entradas de dinero a Cresta Roja menguaron y en septiembre del año pasado, 2017, el conflicto subió de categoría, diríamos. Los sindicatos endurecieron aún más su posición y se la pasaron de paro en paro. La empresa producía cada vez menos, cubría menos expectativas en los mayoristas que tenían que recibir la mercadería para poder ellos abastecer a supermercados y almacenes de barrio. Y bueno, estos tipos, los llamados sindicalistas combativos y los de la izquierda, no entienden o no quieren entender que si a una empresa se le crean conflictos en forma permanente, no puede prosperar, no produce, no cumple con el abastecimiento a los mayoristas, pierde clientes, tiene menor entrada de dinero y así se generan problemas económicos imposibles de afrontar. Después se quejan si hay despidos o si no se puede cumplir con el pago de los salarios. Y claro, ¿de dónde van a sacar plata si no están vendiendo? No se pudo reincorporar a la gente despedida desde el 2014, como se había prometido, ni cumplir en tiempo y forma con el pago de los salarios, ni siquiera de los ya que estaban atrasados. Ellos crean el problema y después se quejan porque existe un problema. La historia de siempre con esta gente. Con la intervención del gobierno, la empresa Granja Tres Arroyos entra en la operatoria de Cresta Roja. Los sindicatos de esta empresa no aceptaron el plan de reestructuración para que vuelva a operar y entonces el conflicto subió en su problematización. Es decir, encima que le iban a devolver el trabajo, no quieren saber nada. Y bueno, otra vez crean el problema y luego se quejan de que hay un problema. Es decir, ellos lo crean y ellos después se quejan del problema que crean. Ayer miércoles por la madrugada, varios trabajadores fueron desalojados por la Gendarmería y la Infantería Bonaerense que estaban bloqueando la ruta a Ezeiza y la entrada a la planta.
cortaron la ruta y se quejan de que sufrieron represión. A esta altura de los hechos, repetidos una y otra vez, es necesario dejar en claro algunas cuestiones. Si en una empresa, privada en este caso, hay sindicalistas que todo el tiempo están entorpeciendo el normal funcionamiento de las líneas de producción, la empresa no produce y así no puede vender ni cumplir con los contratos de abastecimiento de la cadena de comercialización. Y encima pretenden que tener todos los derechos sin tener que cumplir con sus obligaciones. Cuando una empresa tiene problemas y encima se le exige lo que no puede cumplir, el problema se agranda y no es posible encontrar una solución que beneficie a la gente. Y encima con ayuda del Estado, porque el Estado no tendría por qué haberse metido. Es una cuestión judicial entre los sindicatos y los dueños de la empresa y que si se funde y chao. Bueno, acá el Estado se metió para tratar de encontrar una solución, apoyó, todo eso, y aún así siguieron haciendo lío. Lo mismo pasó muchas veces en otras empresas, no es solamente Cresta Roja. Recordemos nomás a, Doneley y también en Lear en el año 2014. O lo que pasó en PepsiCo el año pasado. Me acuerdo cuando muchos trabajadores de esas empresas salían por los noticieros protestando contra los sindicatos que creaban conflictos permanentemente y no los dejaban trabajar, y así ellos perdían sus trabajos. Los mismos trabajadores decían eso. Todavía me estoy acordando. Sumado esto al actual ejemplo de los sindicatos docentes de la provincia de Buenos Aires, queda más que claro que estos tipos, los sindicatos llamados combativos, principalmente de la izquierda y también varios del peronismo, no tienen en sus objetivos beneficiar a los que trabajan, sino que toman decisiones de crear permanentemente conflictos y llevarlos al límite por politiquería barata, por teorías ya totalmente perimidas, por un general que hace muchos años que está muerto, con consignas vacías que no tienen ningún asidero en la realidad. Otro ejemplo es el de muchos camioneros que actualmente están apoyando a los empresarios al darse cuenta que los mafiosos perjudican a las empresas que les dan trabajo. O los trabajadores de la UOC, de la construcción que echaron de los obrajes donde estaban trabajando a los de la UOCRA cuando los querían llevar para hacer una manifestación en favor del Pata Medina. Muchos de los llamados, y entre comillas pongo acá, digo, periodistas, que en realidad hacen militancia en vez de informar, esconden la realidad del conflicto y solo publican titulares y textos mentirosos con el fin de seguir fogoneando críticas contra empresarios y gobiernos sin contar la verdad. Vaya uno a saber qué los mueve a hacer esto. Vaya uno a saber. Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo por Radio City en su frecuencia de 88.7 MHz desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y estamos analizando el panorama nacional con algunos datos, noticias, explicando algunas realidades, dando una visión de lo que vemos, cómo lo vemos, por qué lo vemos de esa manera, tirando datos. Y hay algunas noticias que son buenas y otras que son malas. A ver, vamos con una buena, Vamos a tirar una buena ahora. Hoy se firmó un histórico acuerdo con China.
Sí, la Argentina y China firmaron un acuerdo que es para la apertura total a las exportaciones de carne vacuna argentina a ese mercado. Es el mercado más grande del mundo. Son 1.600 millones de chinitos. Imagínense lo que significa esto para los próximos años. Pobres vaquitas y terneritos nuestros, ¿no? Pobrecitos. Yo soy vegetariano y no estoy de acuerdo con este tema, pero bueno, lo tengo que pasar porque es para el país, en el contexto cultural actual del inicio del siglo XXI, es una buena noticia. Pero también, y paralelamente a la firma de este acuerdo con China, se firmó también otro acuerdo igual con Japón. ¿Igual en qué sentido? También abriendo el mercado a la carne vacuna argentina para Japón. 129 millones de japoneses. Otro mercado que se abre. Otro mercado que estaba años anteriores totalmente imposible de lograr tener. Y ahora paso a una noticia que es fea. Ayer, en la sede del PAMI, la UGL Sexta, empleados kirchneristas dejaron de trabajar, salieron de la UGL, de donde se atiende la gente, se pusieron a cortar la calle con un camión, con banderas, equipo de audio, y empezaron un acto arengando a la gente a echar a Macri con insultos y amenazas. Dejaron de trabajar, pusieron un palco e hicieron un acto en el que los oradores dijeron barbaridad tras barbaridad y llamando al golpe de Estado. Llamaron a coordinar la lucha. Como ya había pasado con lo que les comenté días atrás en Río Santiago también. Y como en aquella oportunidad, vuelvo a repetir, ¿dónde hay un fiscal que actúe? En el artículo 29 de nuestra Constitución Nacional, tenemos bien clarito lo que significa llamar a un golpe de Estado, por ejemplo. ¿Cómo es posible que sigamos con ese tipo de propuestas, digámoslo, ¿no? Porque realmente es algo inconcebible. Y no hay nadie que se movilice para meterlos presos. Ahora, ¿por qué digo meterlos presos? ¿Porque soy tan mal llevado? No, no es que sea mal llevado. Es lo que dice la Constitución Nacional. El artículo 29 de la Constitución Nacional dice: el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional ni las legislaturas provinciales, a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías de por vida. El honor o la fortuna de los argentinos quedan a merced de bla, 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 bla. Todos los que lo hagan son infames traidores a la patria. Entonces, uno dirá, bueno, pero ¿y dónde está la relación entre uno y otro? Están llamando a la sedición. Sedición. ¿Saben lo que es la sedición? Es el peor de los delitos contra la ley instituida. No hay otro peor. Les leo el 127. Ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra a otra, por ejemplo.
Eso también es delito de sedición. Llamar a un golpe de Estado es delito de sedición. Y no solamente está en la Constitución Nacional, sino que también está en nuestro Código Penal. Entonces acá no es cuestión de, porque a mí no me gusta determinada gente, le voy a hacer un juicio por delito de sedición. No pasa por ahí. No es así. Tiene que ver directamente con el respetar o no el orden constitucional. No hay vuelta, es así, te guste o no. No entiendo cuál puede ser el problema de respetar el contrato social, que tiene que ser respetado por todos los argentinos. Todos debemos respetar la ley instituida. No se entiende cuál es el problema de que todavía en pleno siglo XXI hay gente que no entiende, que no sabe este tipo de cosas. ¿Qué pasa? ¿Fueron alumnos de Baradel que no aprendieron nada? Les leo una parte del 36, el artículo 36 de la Constitución Nacional. Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Tendrán la misma sanción quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecuten los actos de fuerza enunciados en este artículo. Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos y empleos públicos. Está por demás de claro. Pero claro, lógicamente a esta gente no le interesa respetar la ley o la Constitución cuando no le conviene o cuando tiene otros intereses de por medio, o reciben vaya a saber qué a cambio de realizar semejante barbaridad. Bueno, lo quería aclarar porque ya son muchos los ejemplos que se han venido dando en estos últimos días. Y así nos va. Total, cualquiera puede decir lo que quiere, amenazar a quien quiere y los fiscales, ¿qué hacen? ¿Están jugando al solitario? Otra noticia, docentes universitarios comienzan este jueves un nuevo paro nacional que incluye una marcha de antorchas por la ciudad autónoma de Buenos Aires, desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo. El ofrecimiento del gobierno es de una actualización salarial del 15% en 4 cuotas, más la cláusula de revisión. Ahora, la semana pasada también hicieron paro y fue fue el viernes. Qué conveniente, ¿no es cierto? Los viernes. Y ahora jueves y viernes. Otro fin de semana largo.
Y también algo que solo fue informado por las redes, por parte de los ciudadanos de distintos puntos del país. No por los diarios ni nada de eso. No. Como ya habíamos adelantado en programas anteriores, los opositores están movilizando a su gente, diríamos, y están creando caos en todos lados que pueden. Solo se informó de los cortes de avenidas y acampe en el obelisco de la Cava, los cortes de hoy, de ayer. Lo que no se informó por los medios, pero sí por las redes sociales, es que también cortaron en otros lugares del país muchas rutas. Y después dicen que esto no está organizado. Vamos, somos grandes. A todos se le ocurrió la misma idea al mismo tiempo. Vamos. Y claro, los gobernadores del peronismo hacen declaraciones de que están de acuerdo con hacer reuniones con el presidente para lograr acuerdos, para ver qué vamos a hacer con el tema del déficit. Por otro lado, dicen que no van a aceptar bajar el déficit. Son unos caraduras, unos descarados. ¿Cómo vas a arreglar con esta gente? No se puede. Y suponiendo que para la foto se hagan los buenitos y firmen, apenas se dan vuelta te clavan un cuchillo en la espalda. ¿O no los conocen todavía como son? Siempre han hecho eso. Saltando a otro tema y profundizando el tema del FMI, hasta el momento ha habido protestas y apoyos y otra gente que más tranquila ha hecho algunos análisis más cercanos a la realidad. Ahora, nadie se preguntó qué dijo el FMI respecto de esto. Bueno, les cuento. El FMI confirmó que no va a imponer medidas concretas sobre la economía. El Fondo Monetario Internacional dejó entrever que el programa económico que surgirá del acuerdo stand-by que negocia con el equipo económico de Mauricio Macri estará basado en las prioridades argentinas y apuntará a minimizar el costo social del ajuste y tendrá el sello que quiere imprimirle el gobierno. El director de comunicaciones del fondo, que se llama Jerry Rice, que es el principal vocero del organismo además, dijo lo siguiente, y cito: "Este es un programa que le pertenece totalmente a la Argentina". Es decir, la declaración de Rice es un fuerte respaldo a la Argentina y por ende al gobierno nacional. Y ofreció la primera señal clara de que el fondo respetará la soberanía de la política económica y no impondrá, tal como solía ocurrir antaño, años atrás, una lista de políticas públicas concretas entre las condiciones para aprobar el nuevo programa que busca la Argentina, más allá de que se acuerden metas específicas para los próximos años. Por ejemplo, que digan que va a bajar el déficit un 2% para fines de 2019, por ejemplo. Pero no te va a decir cómo tenés que bajar el déficit y dónde tenés que achicar. Y esto que dijo el FMI es prácticamente lo mismo que afirmó el presidente ayer en la conferencia de prensa. Y por eso es que convocó a la oposición a ser responsable y comenzar una ronda de consultas para escuchar sus propuestas, a ver qué hacemos con el déficit. Hay que bajarlo sí o sí, no hay vuelta. De mi parte, yo pienso que el FMI es muy ingenuo si va a dejar que la Argentina haga lo que se le ocurra. A ver, ¿por qué digo esto? A ver, cuando alguien le presta dinero a otro, incluso entre parientes, el que presta quiere que en algún momento le esté devolviendo el dinero. Entonces, para podérselo devolver, quiere asegurarse que al que se lo prestó
me lo va a devolver. Cuando usted va a un banco a pedir un préstamo, hay algunas condiciones que hay que cumplir. Nadie le va a prestar dinero a alguien que no está en condiciones de devolverlo. Ahora, el FMI para prestarnos plata debería asegurarse de que se la vamos a devolver. Así como están las cosas de acuerdo a lo que les contaba recién, lo veo difícil porque ¿cómo creerle a un país como Argentina que nunca antes cumplió con las metas que le había puesto el FMI en créditos anteriores, que no cumplió con las medidas que el FMI le pedía que se tomaran? Por más gobierno que haya, puede ser Macri, Fernández, Massa, Del Caño, cualquiera que esté gobernando, ¿cómo le va a creer? Para mí son bastante ingenuos. Y no es solamente que quiero criticarlo a Macri o que no crea en Macri, no pasa por ahí, pasa por lo que pasa en el país. Porque ¿quién viene después de Macri? Puede ser en 2019, si hay reelección no sé, si lo reeligen capaz que lo reeligen, capaz que pierde la reelección o capaz que ni se presenta la reelección. No sé quién vendrá a partir del 10 de diciembre del 2019 o del 10 de diciembre del 2023. No sé quién va a venir después. Pero es muy difícil confiar en un país en donde en el pasado nunca cumplió, porque si me dijera que alguna vez no cumplió, bueno, y otras veces sí, pero lo que pasa es que la Argentina nunca cumplió. Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Vamos a ver si es así como dice el FMI, que no va a imponer medidas concretas, sino metas. Es decir, bajen el déficit fiscal tanto por ciento para diciembre del año que viene. Por ejemplo. Veremos qué es lo que pasa. Y un caso del PAMI que yo no... A ver, discúlpenme que me esté riendo, pero es de no creer. La viveza criolla para robar no tiene límites. Corrupción en el PAMI. Escuche bien esto. Detectan que se facturaba la colocación del DIU a ancianas. Sí. El DIU, por si alguno no se ubica, es un método anticonceptivo que se pone en la vagina. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, saltó judicialmente algo que ya se comentaba desde hace varios años atrás. Y sí, cobraban inventando la colocación del DIU en forma anticonceptiva, es una forma de anticoncepción, a mujeres de entre 63 y 87 años. Y uno dirá, bueno, pero hay gente de esa edad que todavía tiene relaciones, que tiene problemas. Pero, a ver, el DIU es un anticonceptivo y las mujeres a esa edad no pueden procrear. Ya pasó la menopausia. Entonces, queda claro que todo era una mentira. Además detectaron sobreprecios, sobreindicaciones, sobreprestaciones. Por ejemplo, algo que cuentan acá en uno de los diarios, se detectó que más de 30 tomografías en una internación a una misma persona. 30 tomografías en la misma intervención a una misma persona. Solo en el 2014, es de terror esto, se pagaron más de 310 millones de pesos que no se tendrían que haber pagado. Se robaron 310 millones de pesos solamente en el 2014, imagínense el resto. Todavía hay peritos contables analizando la situación. Vaya uno a saber hasta dónde llegamos. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Ancianas con DIU. Y bueno, también no seamos tan malos. Lógicamente que las ancianas tienen amor y dan amor
y muchas tienen sexo todavía. Entramos en la última media hora de Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7, desde la Radio City de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ahora vamos con lo prometido. Pancho. Resulta que el Papa Francisco hizo una crítica a las offshore demostrando su completa ignorancia sobre el tema. En un documento publica críticas al sistema financiero internacional y a las offshore diciendo varias inexactitudes respecto de qué son y cómo funcionan. Me extraña sobremanera porque se supone que el Vaticano tiene gente especializada en distintas áreas y deberían haberle por lo menos explicado al Papa qué son las offshore y cómo funcionan. Porque leyendo el documento es de no creer. Parece escrito por Luis de Lía, por ejemplo. Bueno, por ello volvemos a poner en el aire el informe sobre qué son las offshore. ¿Qué son las offshore? ¿Son legales o ilegales? ¿Qué quiere decir offshore? Y bueno, offshore es una palabra ya en inglés que en castellano significa costa afuera o fuera de la costa. Esa sería la traducción literal. Algunas personas repiten cosas que escuchan sin saber de verdad. Por ejemplo, que son cuevas o guaridas para que los delincuentes escondan dinero mal habido, ilegal, que es para evadir impuestos y cosas por el estilo. El tema se estuvo hablando mucho y a partir de que Caputo estuvo en el Congreso la semana pasada dando explicaciones, hasta diputados de la oposición dijeron que en realidad no eran ilegales ante las evidencias en concreto. Por ejemplo, los diputados Rossi y Ceruti, que dijeron sí, que son legales. No obstante, todavía hay gente que sigue diciendo que son ilegales y cosas por el estilo. Aquí vamos a ver una explicación sobre qué son en realidad las offshore. Las offshore hasta 15 o 20 años atrás tenían dos características que hoy no existen. La primera, permitían que las sociedades allí constituidas emitieran acciones al portador, que luego podían transferirse de mano en mano a cualquiera sin que pudiese saberse el nombre del titular, del que las poseía, porque eran el portador. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que, además, para las personas no residentes en el país donde estaba la offshore, por ejemplo Bahamas, había impuestos extremadamente bajos o directamente del 0%. Esas dos características son las que permitían que sean utilizadas las offshore para lavar dinero o esconderlo sin pagar impuestos. Repito, ninguna de estas dos características existen en la actualidad. Es decir, hace muchos años que no existen. Desde la crisis económica de 1997, comenzó un proceso de cambio en todo el mundo tendiente a terminar con ese tipo de paraísos fiscales, con el fin de limitar al máximo las operaciones de delincuentes internacionales, el tema de la corrupción, el narcotráfico y, sobre todo, desde el 2001, evitar que el terrorismo pueda financiarse. En el 2009, el Comité de Asuntos Fiscales de la OECD, enemigo de las jurisdicciones offshore y que las persiguió en todos lados, quitó de sus listados de paraísos fiscales a las últimas que quedaban. Es decir, desde el 2009
todas las jurisdicciones del mundo que son offshore no operan más favoreciendo el ocultamiento de dinero. Ninguna, en ningún lugar del mundo. ¿Cómo es el sistema mundial del cobro de impuestos? Porque esto es lo que tenemos que tener en claro antes de entrar de lleno en las offshore. Acá hay un tema que pocos conocen, pero del que muchos hablan. Y por eso se realizan acusaciones infundadas de corrupción cuando en realidad nada de eso hay. En el mundo existe la competencia fiscal que permite que cada país o jurisdicción fije sus impuestos en forma libre y soberana. No hay presiones de otros países ni de organismos internacionales para que un impuesto esté más alto que el otro y cosas así. Hoy, a nivel mundial, existen dos sistemas impositivos de acuerdo con qué tipo de renta deben pagar impuestos. Uno, sistema de renta territorial. Los únicos impuestos que se cobran son a las actividades realizadas dentro del propio territorio del país de que se trate. Dos, sistema de renta mundial. Se pagan impuestos por ingresos obtenidos dentro y fuera del país. Es decir, si yo gano dinero por trabajos realizados en el exterior, tributan igual que aquellos obtenidos en el país. Esto significa que si un argentino opera comercialmente a través de una sociedad constituida en el extranjero, igual debe pagar impuestos en la Argentina. Y sí, nuestro país, Argentina, tiene este sistema. Entonces, ¿para qué alguien establece una sociedad offshore? Primeramente hay que tener en cuenta que si alguien establece una sociedad offshore no es para evadir impuestos o para esconder dinero sucio o en negro, proveniente, vaya uno a saber de qué actividad delincuencial provenga. Así podemos ahora entender por qué crean estas sociedades offshore. Es un lugar en donde no se agregan impuestos a los que esas sociedades ya pagan en los países donde desarrollan sus actividades comerciales. Es decir, si una empresa argentina debe operar en el exterior importando o exportando, pone una sociedad offshore y paga solo impuestos en Argentina y nada más. En un solo país. Si pusiera su sociedad en Hong Kong, pagaría en Argentina y también en Hong Kong el doble impuesto. Pero si yo la pongo en una offshore, por ejemplo que esté en Bahamas, como Bahamas tiene el sistema de impuesto territorial, Bahamas no te va a cobrar impuestos por actividades comerciales que hagas en Argentina, Brasil o Colombia. Pero además, las offshore no pueden esconder dinero negro porque cumple con el estándar de intercambio automático de información financiera promovida por la OCDE. Por eso es que cuando se pidieron informes a las offshore de qué argentinos tenían offshore o eran parte de una sociedad offshore, la información llegó inmediatamente. Si no fuese así, nunca nos habríamos enterado de qué argentinos tuvieron y tienen participación en alguna sociedad offshore. Ahora podemos explicar por qué hay gente y empresas que usan las jurisdicciones offshore, y es porque, uno, hay neutralidad fiscal. Dos, ofrecen mayor seguridad jurídica, esencial para las personas que viven en países que no tienen seguridad jurídica, como Siria, Sudán y también la Argentina. Gente de esos países derivan el capital a las offshore y desde allí
pueden hacer negocios con otros países. Además, 3, protegen el derecho de propiedad privada. 4, poseen leyes más severas que otros países en materia de blanquear a personas y procedencia de dinero, justamente por el combate al narcotráfico y al terrorismo. Por eso es que son más seguras. Y cuando alguien quiere hacer un negocio, busca seguridad. 5, tienen legislaciones más modernas en terrenos financieros y de planificación patrimonial que los otros países. Están a la vanguardia de los avances de estos temas a nivel mundial. 6. Al haber offshore de todo el mundo, son una gran base para hacer negocios con proveedores e inversionistas de todo el planeta. Esto ofrece gran cantidad de oportunidades de hacer negocios beneficiosos para empresas y personas que sean legales. Es que si alguien quiere hacer un negocio, quiere hacerlo con alguien que sea honesto. Las offshore son como los jueces de mediación, son árbitros y por esto garantiza la prosecución exitosa de los negocios. Por todo esto es que se arman fondos de inversión en las offshore, porque los fondos de inversión necesitan capital aportado por alguien y nadie va a aportar su propio capital si no hay seguridad jurídica. También se busca a proveedores muy bien calificados que ofrezcan seguridad en el cumplimiento de los contratos y en los pagos a realizar. Además, allí, en las offshore, una empresa encuentra en un solo lugar proveedores y capitales de todo el mundo, es decir, rápido, sencillo y seguro. Teniendo como ejemplo a nuestro país, las personas y las empresas que buscan establecer una sociedad offshore quieren escapar de trabas ridículas como los cepos, controles de cambio, corralitos financieros, etc. Algo que es importante tener en cuenta: los mayores casos de financiación del narcoterrorismo se dieron en jurisdicciones onshore, es decir, dentro del país. Por ejemplo, la crisis hipotecaria del 2008 en Estados Unidos movía dinero dentro de las cuentas de bancos de Estados Unidos. Lo mismo con casos de corrupción como el FIFA-Gate, Odebrecht y todos los demás conocidos como en los últimos años. A pesar de todo esto, ¿hay algo que sí sea malo o ilegal en las sociedades offshore? No hay intrínsecamente nada malo en las sociedades offshore, ni nada que las haga ilegales o las transforme en vehículos diseñados para cometer delitos. Y ya para finalizar, ¿es ilegal que un funcionario del gobierno tenga dinero en una offshore? Lo importante es si ese dinero del funcionario fue ganado en forma lícita y está declarado. Si es así, no importa dónde esté invertido. Invertir dinero en el extranjero no implica evadir impuestos en Argentina. Sobre el dinero en el exterior también paga impuestos en Argentina porque tiene el sistema de renta global, por el cual un residente fiscal argentino paga por sus activos y ganancias independientemente de si las mismas están en Argentina o en el exterior. Una cuestión básica que parece que mucha gente no tiene en cuenta es
peor que un funcionario tenga dinero en la Argentina porque puede ocasionar conflictos de intereses al tomar decisiones y medidas que puedan afectar directamente lo que sucede en su propio dinero. A esto nadie lo dijo porque iba en contra de las críticas que se hacían. Es decir, a ver si nos ponemos de acuerdo, puras operetas. Entramos en el último bloque de Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 Radio City de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ahora les tiro una buena noticia y una explicación cortita. Licitaciones por PPP para obras públicas. Se presentaron 32 ofertas con precios menores a los previstos para realizar varias obras públicas como rutas y autopistas. Vio que cuando avisan se llama licitación para tal obra, costo estimado, tanto. Y entonces vienen los oferentes y generalmente presentan mucho más dinero. ¿Por qué? Y bueno, porque la corrupción en este país era terrible en este tema, con los sobreprecios, las coimas, las devoluciones, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué pasa? Ahora presentan ofertas en grandísima cantidad, todas menores a los gastos previstos. Hay ofertas que llegan hasta tener un 33% menos de costo de lo que preveían para hacer la obra. Bueno, en algo estamos cambiando, parece. ¿Y cómo es este tema de los PPP? Bueno, ya lo explicamos anteriormente en otros programas, pero vamos de nuevo. A ver, en el caso de las PPP, el dinero para hacer la obra no es lo mismo que las comunes obras de que hacía el Estado, en donde es el Estado el que ponía la plata para hacer la obra. Es decir, a ver, vamos a hacer tal ruta y el Estado va y pone la plata. No. En este caso, por las PPP, el que pone la plata es el privado. Y a su propio riesgo pone el dinero para realizar la obra. El Estado lo que da es una garantía de que si la obra sale mal, si hay un terremoto, vaya uno a saber las cosas que pasan, el dinero que ponga la empresa lo va a recuperar. Y cuando termine la obra, si no pasó nada, entonces se recupera el dinero, por ejemplo, con el tema del peaje. Por varios años se queda la empresa cobrando el peaje, que ya hoy estamos pagando muchos peajes en donde la obra se terminó de pagar hace muchísimo tiempo. Uno dirá, bueno, pero lo siguen cobrando porque hay que mantener la ruta. Bueno, perfecto, pero que las mantengan como corresponde. Ahora más o menos algo se ve que hay algunos arreglos, pero años anteriores ni el pasto cortaban. Bueno, esta es una buena noticia. Una noticia también que les puede llamar la atención o no, qué sé yo, todo depende de cada uno lo que va pensando. El sultán de Anillaco, el tío Carlos, el innombrable, postuló a Pichetto para las elecciones presidenciales del 2019. Así es. Dijo que Pichetto debería ser el candidato a presidente por el Partido Justicialista. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Los peronistas de parabienes ya tienen un candidato. Ahora, ¿quién lo postuló? No es ninguna garantía, justamente esta persona que trae mala suerte. Algo que realmente, bueno, no, es una muy mala noticia y además es escandaloso porque no puede ser esto. A ver, habían robado de la Universidad de Buenos Aires un microscopio
de esos de última generación, electrónico, etcétera, que tiene un costo de más de $15.000. Se lo robaron. Ahora, ¿cómo le vas a robar a una universidad? Esta gente que anda haciendo estas cosas ya no se fija en nada, no le importa nada. Bueno, por lo menos fue recuperado. Lo encontraron en Lanús. Lo va a ver en las noticias de esta noche, seguramente. Bueno, depende de qué noticiero vea. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo puede ser que un microscopio a una universidad ya no respetan nada, no respetan nada? Es de terror esto. Bueno, y hay otra noticia. Bueno, hace días que se viene informando que vio el tema del Mundial de Rusia 2018 y ya mucha gente está pensando, uy, ¿por dónde voy a ver los partidos y todo esto? Bueno, el gobierno nacional participó de la licitación de frecuencias y de los partidos, y para la televisión pública ya tiene el contrato, costó $3 millones. El mismo contrato para el Mundial del 2014 costó $19 millones. ¿Hace falta agregar algo más? Porque después hay gente que dice que acusan sin razón. Bueno, acá tenés otra razón. En el 2014, comprar los partidos a la Argentina le llevó 19 millones y este año 3 millones. Pero además, la televisión pública provee una app para los teléfonos celulares, cosa que también por el celular lo podés ver estando donde estés. Pero además de esto, dio a luz a partir de hoy cont.ar, un sitio web donde usted va a poder ver los partidos en forma totalmente gratuita. A ver, le digo la dirección otra vez. cont.ar. Si lo quiere anotar, se lo digo de nuevo en un ratito, mientras va buscando un papel y un lápiz. O lo tiene ahí en el celular y abre las notas para poder escribirla. Es cont.ar, cont.ar. Es un sitio web en donde en forma gratuita va a poder acceder para ver no solamente los partidos, sino también películas, series, documentales, material de archivo. Mucho material también para educación, para las escuelas. Puede acceder a través de la computadora, una laptop, la netbook de la escuela, una notebook, una tablet, un teléfono celular, desde cualquier lugar. Debe tener Wi-Fi o 3G o 4G, por lo menos. Y de esa manera puede acceder a los contenidos desde donde guste, desde donde quiera. Es una muy buena noticia porque es total y absolutamente gratuito esto. Lógicamente gratuito hasta ahí nomás porque nosotros lo vamos a pagar todo esto. Ojo, no cobran para acceder al servicio, pero ese servicio cuesta plata, hay gente que cobra sueldos, hay tecnología que hay que pagar. Y bueno, ahí estamos. Pero es una buena noticia que tenemos ahora para acceder a mucho material, incluso a otros programas como el Paca Paca, Encuentro, la misma televisión pública. Es una noticia muy buena y seguramente esto va a ir creciendo con el tiempo. Porque realmente lo que están cobrando los cableoperadores, no quiero dar nombres, pero ya sabe, por ejemplo, a quién está usted adherido y que está pagando todos los meses, cobran una barbaridad. Prácticamente se podría decir que es un robo lo que cobran. Y más si quiere algún otro paquete de películas, premium y cosas por el estilo. Bueno, acá tiene una salida. Netflix, que ya lo hemos nombrado tantas veces, que es como amigo nuestro, cuesta el 10% de lo que te cobran las cableoperadoras y tenés más material para ver. Y bueno, esa es
la forma de ir bajando costos, impulsando también a que las empresas dejen de robarnos y así ejercer nuestra ciudadanía. Esa es otra forma de ejercerla. Se pudrió todo, se despide hasta mañana a las 17 horas. Ya estamos pisando las 7 de la tarde, las 19 horas, y bueno, nosotros terminamos, así que hasta mañana, esperamos que tenga un lindo descanso, y antes de eso, una cena en familia. Muchas gracias por estar con nosotros, hasta mañana.